RCR, la red que comunica y une al Perú. Esta hora queremos agradecer la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, a Paula Tábara, reconocida politóloga, máster en políticas públicas y sociales. Le agradecemos la gentileza con RCR. Qué gusto saludarla, muy amable, buen día. Buen día, José, un gusto saludarle. Ayúdenos un poco a entender cómo se está moviendo el péndulo político en nuestro país, ¿no? Tenemos una emergencia en el norte, pero a la par también en el ámbito político hay un conjunto de denuncias que están enfocadas hacia la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Sobre todo por el manejo que ha tenido en la campaña política, el acercamiento con personajes del entorno de Perú Libre, ¿no? ¿Cómo está afectando esto a la figura presidencial? ¿Cuánto peso puede tener todas estas denuncias que se están conociendo? Yo creo que hay que entender tristemente que en nuestro país la corrupción, este tipo de denuncias respecto a financiamientos, a favores políticos y etcétera, se han vuelto bastante comunes. Recordemos que no todos nuestros presidentes anteriores están siendo procesados, están encarcelados, ¿no? Y esto pues nos haría pensar que lamentablemente también la ciudadanía se va volviendo cada vez acostumbrando a este tipo de situaciones. Entonces, si bien la aprobación de la presidenta Boluarte se ha visto bastante afectada en estos meses, creo que esto se ha dado más por el tema de la represión policial, por la forma en la que se ha gestionado el gobierno en términos de la relación con el Parlamento, más que por los casos de corrupción o de financiamiento ilegal que estemos viendo. De hecho, la discusión respecto a la posible moción de vacancia que se va a hacer el día de hoy tampoco es en base a los casos de corrupción. Estamos en un contexto, creo, en el país en el que hemos de alguna forma dejado de indignarnos con tanta claridad frente a este tipo de situaciones, sobre todo porque lo que tenemos hasta ahora, más que la certeza de un caso de corrupción, es al menos la certeza de que la presidenta Boluarte ha mentido, ¿no? Y respecto a estos vínculos, pero nuestra política y la forma más estructural de nuestra política nos han ido mostrando que esto es común y lamentablemente mientras no hagamos algo más de fondo para cambiar el tipo de actores y partidos políticos que tenemos, la ciudadanía nos vamos a seguir acostumbrando a que siempre son así, digamos, ¿no? ¿Diría usted, señorita Tábara, que estamos conviviendo con la corrupción, estamos adormecidos con la corrupción y hemos perdido la capacidad de asombro? Creo que estamos acostumbrados a la corrupción porque todos nuestros actores políticos de las últimas décadas han gestionado con corrupción, que no significa necesariamente que nosotros hayamos permeabilizado del todo o que creamos que la corrupción está bien, sino sencillamente a que ya no nos sorprende que esto ocurra. Ahora, ¿hasta cuándo la población va a seguir aceptando esto? Porque también hemos visto que hay un compás de calma y un compás de espera, ¿no? Ya las reacciones que hubo en el sur del país han calmado, a excepción de Puno, donde siempre hay movilizaciones, protestas, etcétera, ¿no? Pero en otros puntos del país esto ha calmado. ¿Esto a qué se debe? ¿A qué obedece, cree usted? ¿A la situación de emergencia? ¿A darle una tregua al gobierno? ¿A qué se debe? Creo que lo más reciente es, creo que puede sumar dos cosas, ¿no? Uno, la percepción de que por mucha protesta que haya, lamentablemente los actores de política institucional no han respondido a ella y no cambian. Si hubo en algún momento una expectativa de que, por ejemplo, se aprobara un adelante de elecciones, el Congreso se ha encargado de borrar esa expectativa. Y lo otro es que efectivamente la emergencia climática, ¿no? Las lluvias, la necesidad también de volver a cubrir las necesidades de subsistencia diaria, el trabajo y etcétera, van debilitando la movilización, ¿no? Como bien dice, alrededor del sur queda algo de movilización todavía y creo que los medios también se están encargando de que no la veamos a profundidad, muchos medios de comunicación que no veamos realmente la dimensión que toma, pero lamentablemente sí pareciese que en este momento la cotidianidad, digamos, ha llevado a que la movilización disminuya. Eso no significa que no haya posibilidad de que en algún momento se retome si hay algún escándalo mayúsculo, alguna situación
que genere mayor indignación, pero tristemente creo que nos estamos resignando y la ciudadanía se está resignando de muchas formas a que el cambio que esperaba conseguirse parece que no va a llegar porque los actores políticos que tienen la posibilidad de hacerlo no tienen intención. Es el caso del Congreso. Y siguiendo esa línea de análisis que usted traza, señorita Tábara, ¿podemos percibir un escenario hacia el 2026, considerando que el Congreso simple y llanamente en estos momentos no deja ninguna luz, ninguna posibilidad de adelanto de elecciones? ¿Eso puede ser el escenario? Efectivamente. Creo que en este momento ese es el escenario en el que muy probablemente estamos. Una convivencia entre Ejecutivo y Legislativo hasta el 2026, débil, con cada vez más desaprobación, con una distancia y un divorcio absoluto de la ciudadanía, pero en el cual los actores que ocupan el espacio público, los congresistas, sus asesores, sus financistas de campañas y alrededor del Ejecutivo también, pues puedan pervivir y mantener los privilegios y el poder hasta entonces, ¿no? No hay mecanismos de otro tipo que vayamos a poder esgrimir. Incluso quienes hablan de recolección de firmas, se olvidan de mencionar muchas veces que esas firmas luego tienen que ser entregadas al Congreso y que el Congreso es quien tiene que decidir si se lleva a cabo o no con esas firmas y con esa demanda popular, igual una elección adelantada, y lo que estamos viendo es que no hay voluntad para ello, ¿no? Pero en ese escenario vamos a tener un par de años bastante crispados, ¿no? Si uno le da una lectura a las encuestas, una lectura a lo que piensa la población, ¿no? Rechaza al gobierno, rechaza al Congreso, pero sin embargo transita hacia el 2026, ¿no? O sea, ¿nos puede esperar un escenario crispado, cree usted? Podría ser, pero de nuevo volvamos sobre la percepción de que las movilizaciones se han detenido bastante y que al final hay una necesidad de supervivencia cotidiana que puede ser superior, ¿no? Ya. Entonces, eso me permite la siguiente pregunta. Lo que está ocurriendo en el sur, en Puno, en Cusco, Apurímac, y lo que contrasta con lo que ocurre en el norte, particularmente el caso de Cajamarca, donde llegamos, ¿no? Donde hay todo un reimpulso para inversiones y una visión más proactiva hacia nuevos emprendimientos, en este caso minería. O sea, tenemos dos visiones. Un sur permanentemente en protestas, con un claro, ¿no?, sesgo antigobierno, y una posición en Cajamarca un poco más abierta, mucho más proactiva. ¿Así lo podemos interpretar? Probablemente nos encontremos en distintos momentos de este tiempo con no solamente un sur o un Cajamarca, como tú mencionas, sino relaciones distintas según el momento y la necesidad entre Ejecutivo y gobiernos regionales, digamos, o regiones, que no quitan que pueda haber una molestia y una desaprobación del gobierno y una movilización en esas regiones, pero que también hay que recordar que parte de la política y de la gestión es la parte más pragmática, que es que los gobiernos regionales y las autoridades se van a ver obligadas a seguir articulando de alguna forma con este gobierno, más allá de su agrado o no, porque hay un conjunto de misiones y funciones alrededor de que las regiones puedan seguir avanzando, puedan tener un mínimo de servicios que inevitablemente se tienen que abordar con un gobierno nacional, ¿no? Claro, y lo que hemos visto, ya para finalizar y agradeciéndole la amabilidad, lo que hemos visto recientemente en el sur, ¿no? Se paralizó las festividades de la Virgen de la Candelaria, otras actividades en el Cusco, etcétera, etcétera, ¿no? Inmovilizó el turismo en Arequipa, en Cusco, en Arequipa, en Puno, etcétera, ¿no? Y en el norte hemos visto un reimpulso al carnaval de Cajamarca, Piura antes de la emergencia también los festejos. Entonces hemos visto que hay dos momentos, ¿no? Dos lugares que pertenecen al Perú, pero que tienen una visión un poco más distinta de ver las cosas. Efectivamente, y allí está, digamos, allí habría que, mucho más a profundidad que el contexto, que la coyuntura como tal, habría que analizar cómo ha sido el desarrollo, la desigualdad de ingresos, ¿no?, la presencia del Estado en estas distintas zonas,
Creo que una cosa que se puede decir es que nuestro norte, con todas sus carencias, con todas las dificultades, ha podido recibir algo más de presencia del Estado, ha podido percibir que el desarrollo económico de los últimos años llegaba más hacia ellos, mientras que en el sur se ha sentido más que el extractivismo podía ser lo que estaba allí y que no necesariamente eso dejaba algún rédito para las comunidades o respondía a sus visiones de lo que se quería. La tarea grande de la política, no de este gobierno solamente, no de quienes están en la política hoy en día nada más, la tarea grande de la política para el país es que podamos oír esas diferentes voces y encontrar formas de que el Estado llegue, no el gobierno, ojo, no necesariamente el gobierno, distingamos eso, pero que el Estado llegue a todas estas y respetando las formas de entender qué queremos de la política y qué necesitamos de la política en cada territorio, y es entonces que podemos hablar de conflictos que no suceden, de paz social. No se logra la paz social aplastando el conflicto o silenciando el fastidio, sino encontrando formas de que todos nos sintamos satisfechos con lo que está ocurriendo en la política y con lo que percibimos del Estado. Señorita Paula Tábara, yo le agradezco infinitamente esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Un gusto, buen día. Buen día, conversábamos con Paula Tábara, politóloga, máster en políticas públicas y sociales. RCR, la red que comunica y une al Perú.